Cuando el gran timonel muere el 9 de septiembre de 1976, China está exangüe. En la tribuna oficial, Deng Xiaoping lo sabe, igual que el resto de los compañeros de Mao. Pero al contrario que los demás, él ya lo había dicho hacía mucho tiempo. Deng es un comunista convencido que luchó al lado de Mao en los primeros tiempos. En los años 50 fue secretario general del partido. Vio en primera fila la evolución de China y el fracaso del gran salto adelante. Más sensible a la realidad que a la ideología pura, no comparte la visión de Mao. Y al comienzo de la revolución cultural, Mao se deshizo de él. Deng fue acusado de traición capitalista. Se convirtió en el blanco principal de los guardias rojos, y Mao le envió al campo condenado a trabajar como un simple obrero durante muchos años. Así que cuando el 9 de septiembre de 1976 acaba la era Mao, él saborea la revancha. A sus 92 años tiene todas las bazas en la mano. Está decidido. Él será el hilo rojo que lleve a China a la era moderna. Lo que mejor refleja el pensamiento de Deng en aquella época es su famosa frase: ¿qué más da que el gato sea negro o gris con tal de que atrape al ratón? La situación por aquel entonces era tan dramática que no se planteaba la cuestión del color del gato. De todos modos, todo era mejor que el gato Mao. El primer obstáculo que Deng se encontró en su camino fue el libro rojo de Mao. Durante 30 años los chinos solo habían oído hablar de revolución, de enemigos del pueblo y de lucha de clases. ¿Cómo iba a cambiar un país en estas condiciones? El pensamiento de la gente estaba totalmente fosilizado. Todas las campañas ideológicas y políticas que se habían sucedido sin descanso desde 1949 habían hecho perder a los chinos cualquier espíritu de iniciativa y cualquier deseo de cambio. En 1977, un año después de la muerte de Mao, Deng lanza un nuevo principio. La práctica es el único criterio de la verdad. Es decir, a partir de ahora la realidad debe primar sobre la ideología. Deng vuelve la herencia de Mao contra Mao. Hay que cambiar las mentalidades, pero en otra dirección. Es el principio del final del maoísmo. Ahora y solo ahora puede pasar a las reformas. Primera reforma, la agricultura. Los agricultores habían perdido la motivación para trabajar sus propios campos. Para motivar a los campesinos, Deng les propondrá vender libremente una parte de la cosecha. Se había propuesto reintroducir el mercado a través del campo. Pero tenía que ser prudente. En la China de aquellos años había que caminar con cautela sobre el terreno de Mao. La reforma del campo se hizo despacio, progresivamente. Deng decía a los campesinos: yo os propongo un nuevo sistema, pero si no queréis, no tenéis que seguirlo. Afortunadamente para Deng, los campesinos hicieron el resto del camino. En 1982, es decir, 4 años después del principio de las reformas, el 80% de las comunas se descolectivizan. Deng ha ganado su apuesta sin quemar los iconos. Avanza oculto para no poner el partido en dificultades. Deng extenderá el método a otras reformas. Y ahora irá más lejos. Deng quería probar algunos métodos de la economía de mercado, pero al mismo tiempo tenía que ser prudente. No sabía si iban a funcionar. Deng creó pequeños territorios aislados. Los inversores extranjeros y la diáspora china aceptaron el juego. El capital llegó y 3 años después de la muerte de Mao, el capitalismo chino asomó los ojos discretamente. El crecimiento económico se vuelve muy importante para el partido. ¿Y cuál es el sistema más favorable para el crecimiento económico? La economía de mercado.
Descubrieron que podían hacer muchas cosas contrarias a la ideología oficial sin destruirla. Eso es lo que hizo en China. Eso es lo que hizo Deng Xiaoping. Resumiendo, se puede construir una economía de mercado sin destruir totalmente la ideología oficial, que sigue siendo totalitaria. Fin de la ideología pura y fin de la colectivización. En tan solo 2 años, Deng redujo a nada los principios económicos de Mao. Una vez hecha la puesta a punto, Deng retoma el rumbo e inventa una fórmula mágica. En Mao hay un 30% de errores y un 70% de acierto. La fórmula del 30-70 sirve sencillamente para decir que no hay que abandonar el comunismo. En líneas generales, todo lo que pueda reforzar la posición del partido está permitido, pero todo lo que pueda debilitarlo está prohibido. En tan solo 5 años, Deng consiguió realizar su ruptura sin causar muchos destrozos. El 35 aniversario de la República Popular será la ocasión para el partido, al que tanto mima, de hacerle una demostración triunfal del socialismo a la Deng, una mezcla a lo chino de reniegos y fidelidades. Además, la revolución del campo y la irrupción del mercado en China no impiden que el gran timonel participe en la fiesta. Pero detrás de estas apariencias se exhibe la generación Deng. Tecnología, modernidad, sociedad de consumo. La diáspora china de regreso al país no cree lo que ve en sus ojos. A partir de ahora, el capitalismo naciente marca la dirección de la historia. Nunca dijeron de manera oficial que quisieran introducir la economía de mercado. Al principio se llamaba economía planificada, después economía planificada con mecanismos del mercado. Más tarde mezcla entre economía planificada y mecanismos de mercado. A continuación se habló de economía socialista de bien de consumo y por último, economía de mercado socialista. Es el concepto que se usa hoy. Así que fue evolucionando etapa a etapa. Pero los reformadores chinos tenían claro desde el principio que China iba a seguir la vía de la economía de mercado. En la época en la que yo era su intérprete, Deng solía decir, si miras las cosas de cerca, China no está cualificada para construir el socialismo. El dilema que tenía Deng puede resumirse así. Tenía que reformar la economía si quería garantizar su crecimiento, que era la única manera de conservar su poder en el partido. De modo que no podía abandonar unos métodos que le daban resultados bajo el pretexto de que eran contrarios a la ideología dominante. El primer argumento de Deng era decir que todos esos métodos, todas esas herramientas eran neutras desde un punto de vista ideológico. Tanto la bolsa como la búsqueda del beneficio, todas esas cosas eran ideológicamente neutras para él. Si se utilizan para el socialismo, esos métodos son socialistas. Si se utilizan para el capitalismo, son capitalistas. Deng se vio obligado a adaptar la ideología a sus necesidades para convencer al partido de que utilizaría esos métodos para construir el socialismo y no el capitalismo. En el 13º Congreso, Deng lanza el argumento de la fase inicial del socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Según el Manifiesto Comunista de Marx, la historia avanza por etapas, por la lucha de clases y la revolución permanente. Ahora bien, para romper con Mao, el reformador Deng eligió abandonar la lucha de clases y no quiso oír hablar más de revolución. Deng toma de Marx lo que le conviene, como la evolución de la historia por etapas y la utopía comunista. Está claro, para Deng en primer lugar hay que instalar el capitalismo, aplicar el socialismo y quizás algún día el comunismo. En líneas generales, con este juego de manos, Deng consigue que admitan que para llegar al comunismo hay que empezar suprimiéndolo. Todo un artista. Durante los años 80, los dirigentes del partido se dieron cuenta de que la economía de mercado no era un obstáculo para su poder.
Y además podía proporcionarles ventajas. Deseaban conservar sus posiciones y hacerse ricos. Al principio pensaban que tendrían que elegir. Pero al final pudieron mantener las dos ventajas. El enemigo ideológico se acomodó a esta evolución. Deng fue elegido hombre del año por Time Magazine. Pero Occidente se desencanta enseguida cuando un año más tarde, en 1989, su héroe se convierte en el verdugo de la plaza de Tiananmen. Animados por las reformas conseguidas, estudiantes y obreros salen a las calles para pedir cambios políticos. Como respuesta, Deng envía los tanques. El balance, 1000 muertos. En una noche, el gobierno destruyó cualquier esperanza que hubiera surgido. Más tarde, Deng diría: ¿qué son 1000 muertos en China? Si hay que matar a 2000 personas para asegurar 20 años de paz, valdrá la pena. Sí a las reformas económicas, pero ni hablar de cuestionar la supremacía del partido. Los acontecimientos de Tiananmen marcaron un giro. Durante 10 años, el régimen hizo creer en la posibilidad de un totalitarismo con rostro humano. Pero la masacre de la plaza lo cambió todo. Supuso el final de las ilusiones sobre las reformas y sobre el comunismo. «15 años después, reina la calma total en esta plaza de Tiananmen en la que se desarrollaron los acontecimientos. El desconocido que desafía al tanque, el símbolo de la revuelta, se ha borrado de la memoria y su foto ha sido prohibida. Cambiar de arriba abajo el sistema económico sin cambiar los fundamentos políticos. Esa es la China de hoy. Y se lo debe al señor Deng. Cuando Deng Xiaoping murió en enero de 1997, había terminado su obra. Lanzó las bases de una temible paradoja que le permitirá a China lanzarse a la conquista del mundo. Deng abrió el camino. Su sucesor, Jiang Zemin, solo tuvo que seguirlo. Con Jiang Zemin, los antiguos enemigos de clase se convierten en amigos. Y la vanguardia tan mimada por Mao sencillamente será enviada a las mazmorras de la historia. El 1 de octubre de 2004, la plaza de Tiananmen está a reventar. Han venido chinos de todas las provincias para celebrar el 55 aniversario de la República Popular. Este aniversario rompe con todos los precedentes. Este año no hay símbolos ni desfile militar. Pero no hay que fiarse de las apariencias. En este día de fiesta nacional, todos los periódicos chinos publican palabra por palabra el mismo editorial enviado por el Ministerio de la Propaganda. Y aunque haya uniformes, hay que decir que no tienen nada que ver con los de la China del Gran Timonel. Otros tiempos, otros métodos. El comunismo y el capitalismo se complementan para convertir a China en el competidor más peligroso de las economías occidentales. Y aún más peligroso cuando, gracias al partido, nada se opone al frenesí productivo de los nuevos empresarios. ¿Sabrán manejar los nuevos dirigentes este complicado equilibrio entre una economía ultraliberal y un régimen político autoritario? ¿Sabrán acallar a las masas chinas y reprimir el deseo de democracia?